Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión quiero hablaros de las diferentes formas que tienen los museos de exponer las monedas. Esto no quiero que nadie se lo tome a mal, simplemente quiero que sea una crítica constructiva en el caso de las maneras de exponer que no me gustan y un halago en el caso de las que sí que me han gustado. Es curioso porque en este museo que tenéis aquí, el Museo de Prehistoria de Valencia, yo este museo lo visito mucho porque tiene una sala de numismática dedicada exclusivamente a las monedas y a la historia del dinero. Pero el otro día pues lo visité con mi hijo, que es un nene pequeño, tiene 7 años, y pues nos metimos en el museo que tiene un recorrido histórico, bueno, pues desde la prehistoria hasta el mundo romano, pasando también por los íberos, por supuesto. Entonces mi sorpresa fue que, conociendo bien la sala de numismática, no me esperaba encontrarme lo que me encontré en estas otras salas. Para el que no haya visto los vídeos que tengo sobre esta sala de numismática, en esta sala hay una exposición permanente. Luego ellos también hay veces que hacen exposiciones que no son permanentes, han tenido colecciones privadas expuestas y en ninguno de los casos a mí me ha gustado cómo están expuestas las monedas. Como ya estáis viendo, estamos en esta sala, en la de la exposición permanente, y bueno, hay algunas vitrinas que sí que tienen sentido, pero dejando a un lado que, como siempre, en los museos tiene que haber el típico tesoro de monedas, y en este caso no es que sea uno, es que son varios. Dejando de lado eso, la exposición tiene vitrinas que sí que me gustan porque realmente cuentan una historia, cuentan lo que es la historia del dinero en una época concreta. Pero hay otras que no tienen ningún sentido. Esto ya lo he dicho varias veces, pero yo no sé, supongo que realmente la persona o las personas encargadas de preparar la exposición piensan más en qué va a llamar visualmente la atención. Pero a ver, si tú vas a un museo a ver una sala de numismática, tienen que pensar, por favor, que la gente que entra en esa sala es porque le interesa la numismática. Si no, directamente no entras. Yo tengo compañeros que son profesores de arte y profesores de historia y que vienen al museo todos los años varias veces y no conocen la sala de numismática. Quiero decir, los principales usuarios de esa sala son gente interesada en la historia del dinero. Y si tú quieres contar una historia, lo tienes que hacer de manera ordenada. Tú no puedes exponer las monedas como estáis viendo aquí. De la misma manera que en el resto de salas no mezclan utensilios de la prehistoria con cerámica romana. El resto de las salas del museo, tú vas pasando y los objetos van pasando cronológicamente, que es lo lógico. Entonces, esto es algo que yo personalmente pues no soporto, la verdad. Tienes que evadirte un poco de lo que tienes a los lados y centrarte en las monedas individuales. Con lo fácil y lo bonito que es contar la historia de una época, no entiendo por qué tienen planteado esto así. Insisto, no es una crítica, quizás sería más, yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero sería más pues para que la persona o las personas encargadas de esto vieran y leyeran las opiniones de la gente y no se mofasen de los comentarios que hacemos. Porque he visto algún corte de alguna conferencia de este señor que dirige este museo y encima se burlaba de comentarios hechos por coleccionistas y por numismáticos y, por cierto, comentarios sacados de uno de mis vídeos. Entonces, bueno, pues a ver, yo le diría que también escuchase otras opiniones aunque no le gusten. Todas las opiniones son respetables y mi opinión es que como persona a la que le gusta la historia y como persona a la que le gusta la numismática y la historia monetaria, yo prefiero que las monedas de esa sala, preferiría que me contasen una historia. Eso por una parte. Y por otra parte, como persona coleccionista y con
bastantes piezas susceptibles de ser donadas a museos. Yo, si quisiera ceder mi colección o parte de mi colección a un museo, evidentemente no sería un museo donde no me gusta cómo las exponen. No sé, yo creo que es importante tener en cuenta también el punto de vista del coleccionista, que al final es el principal usuario de estas salas, insisto. Por contra, el otro día no visité del todo porque mi hijo es muy pequeño y al principio sí que estaba un poco con calma, pero luego ya estaba aburrido, con lo cual la parte íbera, por ejemplo, la tuve que pasar totalmente corriendo, pero bueno, visité las otras salas, las que no son de numismática, y mi sorpresa fue que cuando hacen referencia a la historia monetaria de la época, sí que te presentan todo ordenadito y bandejas o expositores que sí que tienen sentido, con lo cual quedé gratamente sorprendida. Igual que digo que no me gusta cómo está expuesta la exposición fija de la sala de numismática, ahora vamos a ver cómo sí que tiene bastante más sentido las exposiciones, pequeñas exposiciones que hay en las salas del mundo antiguo y el mundo romano. Mientras he estado hablando, habéis podido ver cómo las exponen. En primer lugar teníamos las primeras monedas que llegaron aquí a la península de la época helenística, después tenemos las griegas de Emporio, luego tenemos las hispano-cartaginesas y por último las íberas. Así que era una pequeña representación, pero tenía todo el sentido. En la parte romana pasaba lo mismo, había varias vitrinas. En esta, por ejemplo, que estáis viendo, lo que nos enseñan son los módulos, los distintos módulos. No estaban todos, pero bueno, desde las de la República hasta la semiuncia, pues tenían una representación de un sextans, de una uncia y de la semiuncia de la República. Y luego ya pasábamos a la parte del imperio, en la misma vitrina. En el imperio pues también teníamos una representación de las distintas denominaciones. Teníamos en primer lugar un áureo de Tiberio, luego teníamos un par de denarios, uno de Augusto y uno de Antonino Pío, que bueno, no hubiera estado mal que pusieran también los reversos, pero no me voy a quejar. Y luego teníamos módulos en bronce. Teníamos un sestercio de Nerón y varios ases, unas de Claudio, otro de Trajano, luego había uno de Aelio y el último era de Faustina, aunque estaba puesto por el reverso. Y luego teníamos un cuadrante. No había representación, por ejemplo, de Dupondios ni de Sémices, pero bueno, estaba bastante bien representado. Y luego ya pasaban a los antoninianos, es decir, veis que hay una cronología, aunque no estaban todos los emperadores, pero sí que están ordenados cronológicamente. La historia monetaria se ve representada, de cómo pasamos pues, del denario al antoniniano, de cómo el antoniniano pasa de estar plateado a, por ejemplo, estos que veis de Probo, que ya estaban, pues tenían mayor cantidad de cobre. Y el último antoniniano que aparece es este de Magna Urbica, que me pareció muy curioso porque es pues uno que, por ejemplo, yo no tengo, es complicada de conseguir, así que me gustó verla. Y luego ya pasamos a la parte bizantina. Tenemos un par de sólidos, ahí los veis, preciosos ambos, en un estado de conservación precioso. Luego volvemos un poco para atrás. Teníamos también un par de silicuas de Valente y de Graciano. Luego teníamos los folis, estos folis que son grandotes. Y luego ya, pues ahí tenéis, por ejemplo, el bronce grande de Juliano el Apóstata y luego los folis de Constantino, uno de Constantino y otro de Constantino II. Está más o menos representado cronológicamente la evolución de la moneda, que al final es lo que interesa. En esta otra vitrina, bueno, pues no podía faltar el montón de denarios, porque es que parece que les encanta, pero bueno, también está bastante bien. Tenemos a los emperadores con sus mujeres,
También vuelvo a decir, no están todos porque sería entonces una vitrina muy grande, pero bueno, ahí tenemos una representación pues de Nerón, de Vespasiano, de Tito. No sé muy bien qué pinta Trajano antes de Domiciano tampoco, pero bueno, por lo menos no se han equivocado ahí con las fechas. Quiero decir, bien. Luego tenemos a Adriano con Sabina, tenemos a Antonino Pío con Faustina. Está bien representado, hay una representación bastante grande de los Augustos con sus Augustas. Es decir, está bastante bien. A mí por lo menos me gustó. Y luego, otra cosa muy interesante es que debajo había como otra pequeña representación de dioses y personificaciones. Teníamos a Hispania, que yo, por ejemplo, tampoco la he visto nunca así en mano. Bueno, algunas cosas, ¿no? El Danubio, Roma, Marte, Apolo. En fin, todas estas personificaciones y estos dioses que eran tan importantes para los romanos. La concordia, la paz, bueno, ahora mismo no sé si estaba la paz o no, pero me entendéis, ¿no? Pues tiene mucho sentido esto también. Por último, en la última parte de esta bandeja o de este expositor, teníamos una representación de animales, objetos y otros. Entonces veis que tenemos el pavo, que es súper importante, tenemos a Pegaso también, luego tenemos la columna, los símbolos pontificales, el trono, la corona y el cetro, un altar. Entonces, como veis, pues es un expositor que para la historia monetaria y la iconografía de la moneda romana tiene todo el sentido del mundo. Yo no sé si es la misma persona la que ha preparado tanto una sala como estas otras bandejitas que estaban en las salas más generales, donde también había cerámica, había armas y tal. Dudo mucho que sea la misma persona, no lo sé, pero si lo es, no entiendo por qué en la parte romana general, aquí sí que tiene sentido, y en la sala donde está la exposición permanente de numismática no. Así que bueno, igual que digo lo malo o digo lo bueno, me gustó mucho cómo están expuestas las monedas que hay expuestas en las salas que no son de numismática, y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Además hay cosas muy interesantes aparte de monedas. Sí que os recomiendo que vayáis a visitar este museo porque está súper bien para el que le guste la historia, y además es un museo que es gratuito, o sea que tenemos una suerte increíble. Y por mi parte nada más. No sé qué opináis vosotros de la manera de exponer en los museos. Me podéis contar un poco de otros museos, qué es lo que habéis visto, si siguen esta fórmula rara de mezclarlo todo o por el contrario todo tiene un poco más de sentido. Ya sabéis que os leo en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo y habéis llegado hasta aquí, no os olvidéis de dar un like, y si no estáis suscritos, pues ya sabéis, no cuesta nada, le dais a la campanita y ya está, y así no os perdéis nada. Un saludo y hasta pronto.